Oye, qué chévere que estamos aquí juntos. Vamos a comenzar esta parashá. Primeramente, bienvenidos. Es buenísimo tener a un grupito aquí en esta parte de Venezuela, Caracas, y hemos pasado por momentos bastante difíciles. Eso no es un secreto, ¿verdad? Pero yo creo que es el momento también, como decía Nehemías, de levantarnos y de edificar. Y esta parashá de hoy se llama Matzot Masei. Matzot Masei, que está en el libro de Bamidbar, que quiere decir en el desierto, en hebreo quiere decir en el desierto, en español ese libro de la Torah se dice números, pero Bamidbar en hebreo, y en el capítulo 33. Y esta parashá literalmente son dos parashá juntas, Matzot Masei. Pero Matzot quiere decir tribus en plural. Ok, tribus en plural. Y Matzei quiere decir viajes, jornada, la caminata. Entonces a mí lo que me llama la atención es que tribu en hebreo también se dice shevet. Pero shevet quiere decir la rama de un árbol. Pero Matzot es tribu hablando étnicamente, como cuando tú hablas de los Yanomami, cuando tú hablas de los Pemones, cuando tú hablas de los Guajiros, a eso se refiere Matzot. Y lo otro quiere decir que tú eres parte de algo que es vivo, viviente. Entonces tú ves que esta palabra Matzot quiere decir algo que es una tribu, pero la jornada, que es Masei, ¿verdad? Que es la segunda parashá, es algo que se mueve. Porque nosotros no podemos ser personas que estamos simplemente pasivas. Ya lo comenté la última vez. Israel está a punto de heredar la tierra prometida. Ellos están acampando en Gilad al frente de Jericó. El Señor Hashem, él comienza a dar sus últimas ordenanzas a Moshe, a Moisés. Y cuando él está dando estas ordenanzas, él le dice, yo quiero que tú extermines a los midianitas. ¡Wow! Los extermines, ¿por qué? Porque sus mujeres habían seducido a Israel y hay toda una cuestión de destrucción porque era necesario entrar en la tierra con borrón y cuenta nueva. A nosotros no nos suena bien porque suena como un genocidio, pero tenemos que entender que la estrategia de Midian era destruir a Israel. Esa fue su arma, al punto que este brujo que se llamaba Balaam Peor, que maldijo a Israel, él muere inclusive en esa batalla, ¿ok? Pero aparte de esto, hay muchas leyes que se dan porque esto tiene que ver, Matzot, tribus, cuando Moisés agarra y reúne todas las tribus, esto tiene mucho que ver con la palabra. En hebreo se dice davar, davarim, tiene que ver con la palabra y moverse las jornadas, Matzei, Masai, perdón, tiene que ver con los 42 viajes que hizo Israel en el desierto hasta heredar la tierra prometida. Entonces, primero son ciertas reglas y después es como una bitácora de los 37 años, yo no sé por qué la gente dice 40 años, de los 37 años que pasamos en el desierto, ¿ok? Entonces estamos a punto de heredar la tierra prometida y Moisés tiene una bitácora, salimos de Ramases, llegamos a Sucot, que quiere decir cabaña, salimos de Sucot, llegamos a no sé dónde, y entonces tú ves lo bueno, lo malo, lo positivo, los milagros, pero es una bitácora y así es nuestra vida. En otras palabras, Israel estaba acostumbrado a la ortodoxia, estaban acostumbrados a leer, a filosofar, estaban consentidos porque Dios les daba maná, estaban consentidos porque Dios les proveía las golondrinas, estaban consentidos porque Dios los guiaba en el desierto. Literalmente Dios hizo de ellos talmudim, que en español quiere decir discípulos. Dios agarró una nación con un complejo de inferioridad increíble y los convierte, los transforma a través de una generación, vamos a decir 40 años, para que se convirtieran en guerreros, en adoradores, en pioneros,
como dije en la Barashá pasada, para que se acostumbren a remangarse la camisa y a comenzar a construir una nación. En otras palabras, la ortodoxia, es decir, yo puedo saber mucho de la palabra, pero si yo no la convierto eso en acción, no he hecho nada. La ortodoxia se tenía que convertir en ortopraxia. Y eso yo lo asocio con Venezuela, porque acabamos de vivir una catástrofe increíble. Y una de las cosas que sucede en esta parashá es que de repente hay dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Galad, porque ellos se van a repartir la tierra prometida. Ellos ya han dividido la tierra. Y estas dos tribus dicen, nosotros queremos heredar al este del Jordán. Nosotros queremos estar de este lado porque somos pastores, porque nosotros sabemos cuidar a los rebaños, queremos heredar allí. Y Moisés se puso un poco molesto y ellos dicen, pero no te molestes, nosotros vamos a conquistar la tierra con nuestros hermanos, vamos a edificar ciudades amuralladas y vamos a poner gente que proteja a nuestras mujeres, a nuestros niños, y al final de la conquista vamos a regresar a este sector, al este del Jordán, para heredar. Y a Moisés le pareció muy bien. Wow, ok, te doy esa tierra, pero también se la voy a dar a la tribu de Manasés. ¿Por qué Manasés? Porque era el primogénito de José. ¿Por qué Rubén? Porque era el primogénito de Jacob. Entonces le da esa tierra bella para el pastoreo y ellos guerrearon como un solo hombre y solo conquistaron o solo poseyeron cuando Israel ya había poseído la división de todas las tierras. ¿Cuál es el principio aquí? Que ellos trabajaron. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba en Ámsterdam, había alguien que ya se estaba despidiendo, era el fin de su trabajo, se estaba mudando a África del Sur, él se llama Pete Thompson, yo me recuerdo, de Inglaterra, iban a trabajar en África del Sur, en la ciudad del Cabo, en Cape Town, y cuando yo lo veo como él trabajaba y trabajaba y trabajaba, yo decía, pana, la tendencia es cuando ya tú te estás yendo, tú te aflojas, tú comienzas a ver los pasajes, tú comienzas a vender la lavadora, el carro, tú no eres la misma persona porque estás en una transición y el principio es que en esa transición tú luchas con la misma fuerza. Y esto es un mensaje para los venezolanos que están en la diáspora en este momento. Y los que estén escuchando esta parashá a través de este video, yo los invito que quizás tu herencia es en Argentina, quizás tu herencia es allá en los Estados Unidos, quizás tu herencia es en Canadá, en España, porque has echado raíces, porque tienes familia, porque tienes trabajo y esa es tu herencia como Rubén, Manasés y Gad, que heredaron al este del Jordán. Pero yo te invito a que vengas y luches con nosotros, porque igual que Israel en esa parashá, estamos enfrentando un momento pionero de reconstruir una nación. Yo te invito a que unas fuerzas con nosotros y vengas, hagas lo posible para levantar esta nación y cuando esta nación sea repionerada nuevamente, regresa a donde está tu herencia. Pero es una invitación que te hago y te invito a que la consideres seriamente en oración porque Venezuela te necesita como Israel necesitaba a las tribus de Rubén, Gad y Manasés que habían heredado al este del Jordán. Otra cuestión que me llama mucho la atención en esta parashá es que nosotros siempre tenemos luchas positivas, negativas, nuestros fantasmas que nos persiguen, nuestros errores que nos persiguen. Y por eso cuando tú haces la bitácora de las 42 estaciones de Israel, tú ves los milagros, ves las quejas, ves las cosas positivas, ves las cosas negativas. Es como una especie de diario y eso es muy bueno tenerlo porque la importancia es el crecimiento. Ellos fueron de lo macro, la libertad del desierto, a lo específico, a lo urbano, a poder construir. Al punto que el Señor dice a Moisés, antes de que tú heredes, yo quiero que establezcas 6 ciudades de refugio. 6 ciudades de refugio. ¿Por qué? Para que aquel que haya cometido un error pueda correr y refugiarse allá y no lo juzguen, no lo apedreen. Entonces yo siento que ahora hay muchos damnificados en Caracas. Tenemos muchos damnificados en Venezuela. Sin quererlo, nos hemos convertido en una ciudad de refugio. Yo viví, crecí en Ámsterdam, en Holanda,
Y Ámsterdam, yo me recuerdo cuando yo llegué, todo el mundo decía, hay mucha prostitución en Ámsterdam, el barrio rojo, las mujeres se exhiben. Y me di cuenta que estamos encantados con el pecado de Ámsterdam en vez de estar encantados con la gracia de Dios para la ciudad. No te dejes impresionar por el pecado de la ciudad, sino impresiónate por la gracia de Dios. Dios tiene un plan con Caracas, Dios tiene un plan con nuestras ciudades y yo le pido a Dios que Venezuela, Caracas especialmente, se convierta una vez más en una ciudad de refugio, donde vengan los extranjeros, los forasteros, los árabes, los judíos, los musulmanes, los hindúes, donde vengan todos y aquí encuentren refugio, porque esa es la meta del Señor. Y que no nos impresionemos, no, es por la idolatría que nos está pasando esto, no, es porque hemos pecado, que es el terremoto. Tú no puedes enseñar a nadar a alguien que se está ahogando. No es el momento para juzgar, es el momento de amar y construir ciudades de refugio, porque esa es la voluntad de Dios. Y él le dijo a Israel, construye ciudades de refugio, porque Dios quiere que urbanicemos lo rural y nosotros ruralicemos lo urbano, porque la meta está, o sea, la meta es la Nueva Jerusalén. Pero cuando tú ves las pinturas que hacían los primeros cristianos en las catacumbas, siempre era el río Éufrates, el río Jordán y 12 ovejas que representaban a los 12 apóstoles. Era la figura del jardín del Edén. Dios quiere restaurar la figura del paraíso terrenal, y el jardín no era el jardín que tú ves por allí. El jardín tenía elefantes, tenía jirafas, como los jardines de Babilonia. La realeza en Europa, tú considerabas quién era parte de la realeza por el terreno que ellos tenían, por los jardines que ellos tenían. Me estoy explicando, al punto que en el baby boomer en los Estados Unidos se puso de moda que las casas tuvieran jardín, porque eso era símbolo de tener finanzas. Y el que tenía el jardín medio maltratado era el que estaba pelando. Me estoy explicando. Y el que tenía el jardín bonito, ay, ese está bien con la finanza, porque jardín siempre fue asociado con realeza y Dios quiere restaurar la visión del jardín, del jardín. Por eso tenemos que crear ciudades jardines, y yo asocio esto con Eretz Israel. ¿Por qué? Porque Israel comenzó con una Israel moderna, 1, 2, 3 alias, vamos a llamarlo peregrinajes, y en esos peregrinajes que iban los judíos del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, compraron una tierra de dunas horrible, desértica, que hoy llamamos Tel Aviv, y ellos comenzaron a remangarse las manos. O sea, no es solamente una generación filosófica, pero una generación que tenía que actuar, y eran los únicos que usaban shorts y sandalias, y comenzaron a construir la nación que tenemos hoy. Y yo siento que Venezuela, estamos viendo el momento en este país para reconstruir ciudades en el sur de Venezuela, que no todo sea el norte como en Canadá, que todo está al sur, ¿entiendes? Porque es más calientico y el resto es un peladero. Tú vas hacia el Amazonas, son ciudades abandonadas, en Guárico, en Monagas. Dios quiere que hagamos ciudades verdes, que las conectemos con trenes. No es imposible, pero necesitamos a nuestra diáspora que venga como estos pioneros. Así como Israel dice, tenemos que reconquistar esa tierra, así tenemos que reconquistar nuevamente a Venezuela. Y no es fácil, no es fácil. Esta pagayá se trata de algo que no es fácil, pero tú tienes que elegir tu dificultad. Casarse, estar casado no es fácil. Divorciarse no es fácil. Escoge tu dificultad. Estar en forma no es fácil. Estar enfermo y descuidado no es fácil. Escoge tu dificultad. Estar pelando no es fácil. Tener plata tampoco es fácil, pero tienes que escoger tu dificultad. ¿Cuál es tu dificultad que tú escoges para poder construir una nueva Caribana, una nueva Venezuela? Y por eso hago el ejemplo con Israel, porque Dios está llamando a gente común y silvestre, gente que nadie conoce, porque como le dije en la parashá pasada, tiene que ser la revolución, no la de McDonald's, no la de Starbucks, pero la de la semilla de mostaza. Esa revolución que nadie siente, pero que está impactando. Y Dios escoge siempre lo que no es, para que su nombre sea glorificado. Y yo les invito a que oren y que podamos hacer una bitácora
de todo lo que hemos pasado, porque hoy tenemos vida, es por la gracia de Dios. Así como pasó el ángel de la muerte en el Éxodo antes de comenzar en sus jornadas de Ramsés a Sucot, así pasó el ángel de la muerte por Venezuela, y unos tuvieron el chance y otros no, y solamente sabe Dios por qué. Pero nosotros los que quedamos tenemos un compromiso, porque si tú puedes respirar hoy es porque tienes vida y porque Dios todavía tiene un propósito enorme contigo. Por eso yo les invito a que consideren sinceramente en oración, a orar, a discutir cuando tengamos chance, qué planes podemos poner en práctica para reconstruir este país tan hermoso que Él nos ha regalado. Que Dios los bendiga, Shavua Tov y Shalom Eluvraja, Shalom Lekulam.